Muy buenas tardes, hermanos amados. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día de aniversario de nuestra iglesia. Estamos cumpliendo 16 años. Miren estos preciosos arreglos florales que nuestros hermanos anfitriones han donado para la iglesia. Cada ministerio está moviéndose el día de hoy con un aporte particular y esta noche será la gran celebración. Así que esperamos que todos podamos estar presentes para celebrar como debe ser un año más que el Señor nos concede aquí en la iglesia de San Felipe. Seguimos con nuestra serie, bendecida serie diríamos, del libro de Efesios. Y esta mañana vamos a hablar acerca de las bendiciones de estar en Cristo. ¿Qué bendiciones encontramos de estar en la persona de Cristo? Y para eso vamos a leer el pasaje del capítulo 2 de Efesios para meditar en los versículos del 11 hasta el versículo 16. Efesios capítulo 2 del 11 al 16. ¿Qué bendiciones tenemos por estar en Cristo? Dice así la palabra del Señor. Voy a leer Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios bendiga su palabra. Todos nosotros conocemos que el apóstol Pablo era llamado el apóstol de los gentiles. Él recibió un llamado específico, un llamado particular para llevar el evangelio al mundo gentil. Ustedes saben que en la Biblia encontramos al pueblo judío, ¿verdad? Como pueblo escogido por Dios, pero también todos aquellos que no son judíos son llamados gentiles. Y aunque el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles, él nunca se olvidó el lugar de preponderancia que tenían los judíos dentro del designio de la voluntad de Dios. Y lo que Pablo va a hacer va a trazar el contraste entre la vida de los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, y la vida de los judíos. Y tomando ese ejemplo de gentiles y de judíos, va a arribar a las conclusiones de lo que significa llevar una vida con las bendiciones en Cristo Jesús. A los gentiles, ustedes saben, se les llamaban los de la incircuncisión. Y esta era una de las primeras grandes diferencias que había entre los gentiles y los judíos. Y esa era una de las razones por las cuales los judíos sentían un desprecio hacia el mundo gentil. De hecho, el judío le daba gracias a Dios por no haber nacido ni perro ni gentil, entre otras cosas. Es decir, había un gran desprecio de parte del mundo judío hacia los gentiles. Tanto así que si por allí un judío se casaba con una mujer gentil, para la comunidad era casi como su propio funeral. Es decir, el judío entendía
que ese judío que se había casado con una mujer gentil estaba muerto y que no merecía el respeto de la comunidad judía. Entre otras cosas, los gentiles no esperaban a ningún Mesías, a diferencia de los judíos. Esa era otra razón por la cual se planteaba la diferencia entre ellos. Noten ustedes que aún en los días más amargos de Israel, días de prueba, días de cautiverio, cuando fueron llevados cautivos por Babilonia, aún en los días más tristes de la historia de Israel, Israel siempre tuvo la esperanza de recibir al Mesías. Pero los gentiles no tenían tal esperanza. Para los judíos la historia siempre tenía una meta, siempre tenía un propósito, una razón, independientemente de lo que fuera el presente que les tocaba vivir. Ellos entendían que el futuro sería un futuro glorioso para la nación de Israel. Así que el punto de vista de la historia de Israel siempre fue un punto de vista optimista, a diferencia de los gentiles. Para los gentiles la humanidad no iba a ninguna parte. Para los judíos la vida tenía un sentido en razón de los propósitos de Dios. Para los gentiles la vida no valía absolutamente nada. Pero cuando Cristo viene y algunos gentiles se convierten y llegan a ser parte de la iglesia de Éfeso, entonces los gentiles adquieren una nueva perspectiva del futuro y del mundo. Adquieren una nueva dimensión de la historia, entendiendo el propósito de Dios para cada uno de ellos. No hay que olvidar que los judíos se consideraban un pueblo santo, un pueblo separado por Dios con un propósito. Y los judíos entendían que su único rey era Dios. Los demás pueblos tenían una democracia o una aristocracia. Pero para el judío lo que importaba era una teocracia. Es decir, Dios mismo gobernando sobre la nación de Israel. Claro, después de un tiempo ellos quieren ser como las otras naciones y ustedes recordarán que le piden a Dios que les dé un rey. Y Dios concede esa petición al pueblo de Israel, pero vemos también que a partir de allí, aunque hay bendiciones, también empieza la debacle y la división del pueblo de Israel. Pero ser israelita era ser miembro de una sociedad divina, era ser miembro de la sociedad de Dios, era tener una ciudadanía especial. Los gentiles eran ajenos al pacto de Dios, eran a las promesas de Dios que sí eran disfrutadas por los judíos. Ahora, Israel estaba por encima de todo el pueblo del pacto. De hecho, los judíos creían que Dios los había, se había dirigido a su nación con un ofrecimiento especial. Es por eso que en el libro de Éxodo va a decir el Señor: os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Y aunque para los judíos esta relación del pacto implicaba un privilegio, ellos entendían que también era una responsabilidad, y la responsabilidad era cumplir en obediencia con la ley que Dios había dado. Entonces, de acuerdo con esto, si el designio de Dios tenía que desarrollarse, tenía que ser mediante una nación. En este caso, la nación de Israel. El hecho de que Dios escogiera a Israel como nación no fue por un favoritismo especial que Dios tenía hacia Israel. No fue una elección basada en un honor especial o particular de la nación de Israel. Dios escoge a Israel para darles una responsabilidad especial. Pero hace que los judíos sean conscientes de que ellos eran el pueblo es por Dios. Y el apóstol Pablo no podía olvidar, porque esto era un hecho histórico, era un hecho que no tenía discusión, de que los judíos eran el instrumento en las manos de Dios.
Por un lado, los gentiles estaban sin esperanza, sin propósito, sin Dios. Por ejemplo, se hablaba mucho en el mundo griego, que fue el pueblo más iluminado, si queremos, de la historia, con sus grandes filósofos, con sus grandes pensadores. Sin embargo, detrás de toda esa iluminación del mundo griego, había una desesperanza, había una desesperación especial en el corazón de ellos. Basta leer a los escritores del mundo griego para darnos cuenta de que el mundo, desde la perspectiva griega, no iba hacia ningún lado. Allí es donde surgen entonces las clásicas tragedias, porque el mundo estaba considerado como una gran tragedia. Los gentiles solamente conocían la desesperación en lo más íntimo de su corazón. Hasta el momento en que conocen a Cristo y entonces Cristo viene a traerles una esperanza. Es importante entender todo este cuadro para poder darnos cuenta de lo que Pablo quiere decirle a los hermanos de Éfeso a partir del versículo 11. Si tú has notado, el versículo 11 empieza de esta manera: por tanto. Por tanto. Es decir, lo que Pablo está queriendo decir es que en razón de lo que hemos dicho anteriormente, ¿qué es lo que Pablo había dicho en el capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios? Pues muy sencillo. En razón de que la salvación es por gracia, en razón de que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, en razón de que han recibido una herencia, todos estos temas que hemos visto las semanas anteriores, en razón de todo ello, por tanto, dice Pablo ahora, y pasa a dar una serie de indicaciones para la iglesia de Éfeso. Y lo primero que Pablo hace es llamarles a un recordatorio. Por tanto, acordaos. Es decir, en razón de que ustedes ya saben lo que es la salvación por medio de la gracia, en razón de que ya les he explicado lo que significa ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y en razón de que hay una herencia, ahora ustedes deben recordar. Por tanto, acordaos. ¿Cuál era ese recordatorio que Pablo les dice a los de Éfeso? Acuérdense de que eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo está diciendo, acuérdense que en otro momento ustedes vivían, actuaban como un gentil, por aquellos que se llamaban judíos. Recordemos que los judíos se creían superiores a los gentiles. Recordemos que los judíos pensaban que eran quienes estaban más cerca de la presencia de Dios que los gentiles. Y Pablo va a usar ciertas frases que tienen que ver con el tiempo. Nota el versículo 11. Acordaos de que en otro tiempo, mire el versículo 12, en aquel tiempo, mire el versículo 13, pero ahora vosotros que en otro tiempo. Está hablando de una situación particular en la que los gentiles se encontraban y que ahora pasan a asumir una nueva posición en Cristo Jesús. Pablo está usando una serie de ilustraciones que van a ser claves para los judíos, para enseñarles que lo que Dios quiere hacer es crear una nueva unidad entre gentiles y judíos. La palabra del Señor había dicho que Él quería traer en paz al que estaba lejos y al que estaba cerca. Está hablando de ese mundo gentil y de ese mundo judío, y de ambos hacer un solo pueblo. Y entonces Pablo va a usar una ilustración aún mucho más gráfica, que el judío la conocía muy bien, para darles a entender que lo que Dios quiere es la unidad en el cuerpo de Cristo. Y les va a decir que el Señor Jesús ha suprimido esa barrera intermedia de separación entre uno y el otro. Y esa figura es una figura que el apóstol Pablo la toma del templo.
Aquí tenemos una ilustración de lo que se conocía como todo el recinto del templo. Todo esto era lo que se llamaba el recinto del templo, aunque el templo propiamente dicho se encontraba en este lugar. Pero en esta sección estaba lo que se conocía como el atrio de los gentiles. Ese era el lugar donde los gentiles que querían acercarse al templo, era el lugar hasta donde ellos podían llegar. Más allá de ese lugar no podían ir, no podían entrar. De hecho, había un muro que limitaba el acceso de los gentiles. Aquí estaban los gentiles, aquí había un muro. Y en ese muro había una serie de inscripciones que decía que si un gentil se atrevía a cruzar ese muro, tendría que pagar con su propia vida tremendo atrevimiento. Así que Pablo sabe de qué está hablando cuando habla de esa barrera de separación que ha sido tirada abajo. Está hablando de este muro, en otras palabras, que era un muro conocido por los judíos. El mismo templo tenía una sección donde estaban las mujeres, y luego entonces el lugar santo y el lugar santísimo, donde se encontraba los panes de la proposición, el candelabro, ¿verdad? El maná, y era el lugar donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificio por el pueblo y por sus propios pecados. Entonces, los gentiles no podían entrar más que al primero de esos atrios. Ni siquiera podían acercarse al atrio de las mujeres, porque había un muro que les impedía acercarse. Y Pablo conocía muy bien esa barrera de la cual está hablando. Así que ese muro intermedio con su barrera, lo que hacía era excluir a los gentiles de la presencia de Dios. Mira lo que dice el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No se debe pensar que los judíos fueran el único pueblo que pusiera barreras. Ya en el mundo antiguo, otras civilizaciones ponían barreras entre ellos. Por ejemplo, en el mundo romano, Cicerón, quien fue un jurista, un filósofo romano, en uno de sus escritos, refiriéndose a los griegos, dice, como dicen los griegos, toda la humanidad se divide en dos partes, los griegos y los bárbaros. Ahora, los griegos clasificaban a todo aquel que no era griego como bárbaro. De ahí es donde nosotros viene esa palabra cuando la usamos, ¿no? ¡Qué bárbaro! Es una palabra despectiva. Es una palabra que está expresando que esa persona es de otra categoría. Y lo que los griegos hacían era despreciar a todo aquel que no era griego. Así como los judíos habían establecido un muro, una barrera que impedía a los gentiles acercarse a Dios, también los griegos habían creado sus propios muros, pensando que ellos eran superiores a los demás. Pero qué interesante que el tema o el problema de las barreras no limita al mundo antiguo, sino que hoy, en nuestro mundo moderno, también encontramos que levantamos barreras y muros contra los demás. Hoy en día hay toda clase de vallas que nos separan, ya sea por raza, por pueblo, etcétera, etcétera. Para nadie es un secreto que el mundo, con toda su tecnología, nos permite estar comunicados el uno con el otro a tal punto que se le llama al mundo la aldea global. Es como si viviéramos en una aldea donde todos estamos enterados de lo que sucede. En este momento podemos saber lo que sucede al otro lado del mundo. Si es que yo voy a mi celular y me conecto a internet, puedo saber lo que está pasando en el otro mundo, en el otro lado del mundo. Sin embargo, si bien el progreso moderno de la humanidad nos hace ver como si viviéramos en una vecindad global,
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la tarea de convertir ese mundo en una fraternidad. Hoy encontramos muros divisorios de toda clase, de raza, de clase social y hasta de credo. Pero nuestra tarea como cristianos es sacudir al mundo, que el mundo pueda entender que el mensaje de Cristo nos incluye a todos. ¿Te acuerdas cuando Pablo va a decir que en Cristo no hay siervos, ni libres, ni griegos, ni escitas, ni bárbaros, sino que todos somos uno en Cristo? Así que en cualquier sociedad sin Cristo no puede haber nada más que paredes intermedias de separación. Pero cuando Cristo viene a la vida, esas paredes, esos muros, vienen abajo. Se vienen a destruir. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, si yo no he construido muros o barreras contra mis hermanos. Porque a veces en la iglesia del Señor podemos empezar a crear nuestros muros. Podemos empezar a crear nuestros círculos, donde no permitimos que otros ingresen. O lo que es peor, creamos muros contra el hermano porque pensamos que el hermano no es tan espiritual como yo soy. O pensamos que ese hermano tiene algunos problemas, o sencillamente no me cae bien y entonces creo una barrera entre él y yo. Cuando viene una persona nueva a la iglesia, ¿cómo la recibimos? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro círculo, nuestros amigos a un lado para estar atentos a quién llegó por primera vez, que a lo mejor pasó por aquí caminando y queremos darle la bienvenida? ¿O estamos en nuestro círculo? En la iglesia, cada uno viene con sus propios trasfondos y su forma de ser. Y todos sabemos que en la iglesia hay hermanos que son amables. Es decir, que son fáciles de amar. ¿No es verdad? Hay gente así, que no tiene que hacer mayor esfuerzo para que uno los ame y les muestre el amor y se relacionen con ellos. Da gusto conversar con ellos, da gusto estar con ellos. Pero en la iglesia también hay hermanos que no son tan amables. Yo siempre digo ahí, como una piedra en el zapato. ¿Has intentado caminar con una piedra en el zapato? Duele. No avanzas. Te estancas. Haces el intento. Bueno, hay hermanos así. Pero por eso yo voy a crear un muro contra ese hermano que a lo mejor no es tan fácil de amar. No vaya a ser que nosotros seamos la piedra en el zapato de otros hermanos. Entonces, cuando Pablo pasa a decir que en Cristo desaparecen esas barreras, es porque está apelando, en primer lugar, a la paz que el Señor nos ha traído. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo le está diciendo a los judíos, cuidado, ustedes no son superiores, no se crean más espirituales. Cristo ha venido a traer la paz y a destruir esa barrera que separaba a los gentiles de poder acercarse a la presencia de Dios. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros hoy. Cuidado con creerse tan espirituales que empiezan a crear barreras contra otros hermanos y a criticar la forma de vestirse, la forma de hablar, la forma de actuar, que por qué este hermano hace esto, por qué este hermano no hace lo otro, y nos sentimos más espirituales y lo que estamos haciendo es crear una barrera de contención contra ellos. Cuando dos personas tienen un desacuerdo y van a un tribunal, ¿qué sucedería si aparece una tercera persona que ama a ambas personas y que se interpone en medio del conflicto para traerle una solución? Cuando una tercera persona interviene a solucionar un problema entre dos,
y lo hace por amor, lo que está logrando es que se produzca la reconciliación. Y lo hace sencillamente por amor. De la misma manera, nosotros que hemos recibido el amor de Dios en nuestras vidas, estamos llamados a mantener la unidad y a destruir cualquier muro, cualquier barrera que nos aleje de la comunión con nuestros hermanos. Pablo está diciendo, eso es lo que Cristo ha hecho. No se crean más ustedes judíos que los gentiles. Ahora son uno en Cristo. Él ha derribado esa pared. Él ha destruido esa barrera. Él es nuestro. Y en el común amor que Dios ha derramado sobre ustedes, es para que ustedes puedan amarse los unos a los otros. Ahora, qué interesante, porque Pablo va a decir que Cristo abolió la ley de los mandamientos con todos sus decretos. ¿Qué era lo que los judíos creían? Ellos creían que podían alcanzar el favor de Dios cumpliendo la ley. Si guardaban la ley. Y todos sabemos que una religión basada en normas, en leyes, en rituales, en sacrificios, se queda en una religión fría y no avanza a una relación con el Señor. Por eso es que Pablo dijo, Cristo es el fin de la ley. Esto es muy fácil de la ortodoxia, es decir, la buena interpretación de la palabra, la buena palabra, estaba representada en la antigüedad por la Torá. Los judíos respetaban los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Y la Torá, la ley, era aquello que marcaba los principios de vida para el judío. Ahora, ¿quiénes eran aquellos que respetaban celosamente la Torá, la ley judía? Los fariseos. Cuando los fariseos empiezan bien. Son respetuosos de la ley. Pero cuando los fariseos empiezan a anteponer la ley sobre el principio del amor, empiezan a desvirtuar el principio de la palabra de Dios. Ellos se quejaban de que el Señor sanaba a un enfermo en día de reposo. Y decían, ¿cómo era eso posible? Y por esa actitud, los fariseos se movieron de la ortodoxia hacia el legalismo. Y se volvieron legalistas. Lo contrario sucedió con los saduceos en aquella época, quienes no respetaron la ley de Dios y se volvieron liberales. Cayeron en un liberalismo. Entonces, hay que entender que una religión que se basa en reglas, en rituales, es una religión muerta. Ahora, no estamos diciendo respetemos la palabra de Dios. No estamos diciendo que hagamos caso omiso a los principios de la palabra de Dios. Para nada. Pero lo que hace el Señor Jesús es acabar con el legalismo de la religión. ¿Te acuerdas cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás? Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla a ella en su corazón, ya adulteró con ella. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que se enoja contra su hermano, ya violó la ley de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está poniendo el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes en un mismo nivel de obediencia a la ley y a la palabra del Señor. Así que una religión basada en el amor es una religión que puede traer vida, con la observación de los principios de la palabra de Dios. Porque el otro extremo, que también es muy peligroso, ¿verdad? Es decir, bueno, lo que importa es el amor de Dios y hagamos lo que hagamos, no interesa, total, yo amo a Dios y amo a mi hermano, y mientras yo ame a mi hermano, no importa que violente los principios bíblicos. Eso no es de Dios, eso es satánico. Lo que el Señor está diciéndonos es, di la verdad en amor y ama a tu hermano en verdad. Verdad y amor y verdad van de la mano. Ahora, Pablo describe a los efesios cómo estaban antes de conocer
a Cristo. Y él va a decir en el versículo 12 que estaban sin Cristo y alejados de la promesa del pacto. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo está siendo categórico a los de Éfeso. Ustedes están, es decir, no tenían comunión con Dios. No habían gozado de la gracia de la salvación como un regalo. No habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No habían recibido la herencia de la cual Pablo habla en el capítulo 1 y 2. Y además estaban alejados de la promesa del pacto. Por lo tanto, Pablo dice, ustedes estaban sin esperanza. Antes de conocer a Cristo, vivían sin esperanza. Ahora, qué triste es vivir sin esperanza, ¿verdad? Creo que no hay cosa más dramática en la experiencia humana que vivir sin la esperanza del futuro. Y tal vez tú hoy te encuentras así. Te encuentras desesperanzado. Vives una vida de futuro para ti. Te vas a dormir y no quieres despertar al día siguiente porque no tienes una razón para vivir. Miras tu vida, miras tu familia, miras tu trabajo y no encuentras esperanza. Pues así estaban los de Éfeso antes de conocer. Se encontraban en una situación dramática. Además que ellos venían de un mundo sin esperanza, donde no encontraban propósito ni metas en la vida. Pero el versículo 13 introduce un cambio. Y nota que el versículo 13 empieza diciendo, pero, hay un pero allí. Y cada vez que la Biblia habla de un pero, está hablando de un contraste. Quiere presentarnos el otro lado de la moneda. Pero ahora, le dice Pablo, y vuelve al tema del tiempo para describir cuáles eran las bendiciones de estar en Cristo. Y Pablo pasa a mostrar esas bendiciones de estar en Cristo. Y lo primero que les va a decir en el versículo 13 es, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, separados por ese muro, separados por esa pared, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta lo que Pablo está ilustrándole a los hermanos de Éfeso? Está tomando la figura del templo y les dice, ahora ustedes están cerca. Y la primera bendición que recibimos de estar en Cristo es que estamos cerca de Él. ¿Qué bendición es vivir cerca del Señor? Me recuerda ese viejo himno, cerca, más cerca de ti yo quiero estar. Cerca, más cerca de ti, Señor. La cercanía. Pablo es claro cuando les dice a ellos, ahora, en Cristo Jesús, ustedes que estaban separados por un muro, han venido a ser cercanos. Pero qué interesante que esa cercanía con Dios no es por ser buenas personas. No nos acercamos a Dios por ser buenitos. No nos acercamos a Dios por golpearnos el pecho y una vez al año tener ciclo espiritual y creemos que ya Dios está cerca a nosotros. Pablo categóricamente dice que esa cercanía es por medio de la sangre de Cristo. ¿Amén? Esa sangre derramada en la cruz es lo que nos acerca a Dios. ¿Cuál es el poder de la sangre de Cristo en una persona? Tiene poder para perdonar todo pecado y acercarnos a Dios. Y Pablo está diciéndoles, ahora estamos cerca de Cristo porque se ha derribado la pared
que nos separaba de Él. Yo te pregunto, ¿hay alguna pared que te impide acercarte al Señor? ¿Hay algún muro que te impide acercarte a Cristo? No vaya a ser que estés al otro lado del muro, lejos de la presencia de Dios. Pablo es categórico cuando le dice al pueblo de Israel, Cristo ha derribado esa pared para que todos puedan acercarse a Dios y ser un solo pueblo. Pero lo segundo que señala es que además estamos en paz. Mire el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Señor hace de ambos pueblos, le está diciendo a la iglesia de Éfeso, de los gentiles y judíos, hace un solo pueblo, derribando la pared que separaba, porque Él es nuestra paz. Estar en Cristo significa estar en paz. Y la paz, como ya lo hemos enseñado tantas veces desde aquí, significa ausencia de problemas. La paz no significa ausencia de dificultades. Tú y yo sabemos que cada día tenemos que enfrentar las dificultades del diario vivir. Luchas, pruebas, tentaciones, problemas, un hijo enfermo, la pérdida del trabajo, problemas emocionales que nos impiden dormir, etcétera, etcétera. Pero la vida cristiana es una vida en la cual tenemos que enfrentar dificultades. Así que si por ahí alguien te ha vendido que venga Cristo y tus problemas se van a solucionar, eso es mentira. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en medio de los problemas está la bendita presencia de Cristo, que nos capacita, que nos da el poder para poder enfrentar esas dificultades con una mirada distinta, con una perspectiva. Qué interesante que en el versículo 15 se reitera el tema de la paz, aboliendo en su carne, va a decir el versículo 15, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, mira cómo va tirando a un lado todo legalismo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo, siendo la paz. Yo te pregunto, ¿tienes una vida en paz? No te hablo de la paz de los sepulcros. Esa paz no sirve para nada. Te hablo de la paz que sobrepasa todo entendimiento, donde en medio de las crisis de la vida, tú puedes ver la presencia y la mano de Dios ayudándote. ¿Estás en paz? ¿Estás en paz con Dios? ¿O todavía esa pared, ese muro, te impide estar en paz con Dios? Y lo tercero que Pablo va a decir es que estamos reconciliados. Mira el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Reconciliar con Dios a ambos. Pablo le está diciendo a los judíos, entiendan, dense cuenta que ustedes no son súper espirituales. Cristo también ha muerto por los gentiles. Y los toma ahora, los reconcilia para ser un solo hombre, un solo pueblo. ¿Qué significa la reconciliación? ¿Sabes qué es la reconciliación? Es la bendición de tener nuestras cuentas arregladas con Dios. Es la bendición de saber que nuestras cuentas están saldadas con Dios. Reconciliar es volver a conciliar con la persona con la que estábamos enemistados.
es volver a hacer las paces con la persona con la cual estábamos peleados. Y tú y yo estábamos peleados con Cristo. Estábamos enemistados con Dios. No porque Él haya querido enemistarse con nosotros, sino por nuestros pecados, por nuestro alejamiento de Dios, por nuestra rebeldía. Tú y yo estábamos enemistados con Dios. Pero qué interesante que esa reconciliación se produce por medio de la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo lo que nos dice. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Nota la importancia que para él tiene el tema de la sangre de Cristo y el tema de la cruz de Cristo. Ambos están ligados, ambos están relacionados. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿estás reconciliado con Dios? ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Estás reconciliado con tu prójimo? ¿Estás reconciliado con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu jefe, con tu hermano en la iglesia? Porque si el Señor ha muerto en la cruz, ha sido para traernos el misterio de la reconciliación. Y por medio de ese ministerio de la reconciliación, tú y yo podemos ser instrumentos de reconciliación. Pero te pregunto en esta mañana, ¿estás reconciliado con Dios? ¿No será que en tu vida hay prácticas, costumbres, pensamientos, estilos de vida que lo que están haciendo es crear un tremendo muro entre tú y Dios que te impide reconciliar con el Señor? Examina, evalúate a ti mismo. Esta semana tuvimos la bendición de tener un retiro de días. Fueron 3 días maravillosos, de mucha bendición. Y a veces los pastores necesitamos también cargar las baterías, ¿no? Porque siempre estamos dando, necesitamos que Dios nos hable y nos exhorte y nos haga ver los propósitos que Él tiene para nuestras vidas y ministerios. Yo tengo que confesar que el Señor me llamó la atención y me dijo, todavía hay cosas en tu vida que necesitas reconciliar conmigo. Hay muros que has creado que tienes que derribarlos o que ya han sido derribados por la sangre de Cristo y lo único que tienes que hacer es apropiarte de ellos. Todos vamos construyendo muros, paredes que nos alejan de Dios. Puede ser el resentimiento, puede ser el egoísmo, pueden ser los malos pensamientos, puede ser una práctica pecaminosa, puede ser el chisme, la mentira, el engaño, la deshonestidad, llámalo como tú quieras. ¿Qué barrera has levantado que no te permite estar reconciliado con Dios? Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy podrás hacerlo y ver cómo esa barrera es destruida por la sangre de Cristo. Y entonces reconciliarte con el Señor. Vamos a tener un momento de oración. Te voy a invitar que cierres tus ojos e inclines el rostro delante del Señor. Ni gentil, entre otras cosas. Es decir, había un gran desprecio de parte del mundo judío hacia los gentiles. Tanto así que si por allí un judío se casaba con una mujer gentil, para la comunidad era casi como su propio funeral. Es decir, el judío entendía que ese judío que se había casado con una mujer gentil estaba muerto y que no merecía el respeto de la comunidad judía. Entre otras cosas, los gentiles no esperaban a ningún Mesías, a diferencia de los judíos. Esa era otra razón por la cual se planteaba la diferencia entre ellos.
Noten ustedes que aún en los días más amargos de Israel, días de prueba, días de cautiverio, cuando fueron llevados cautivos por Babilonia, aún en los días más tristes de la historia de Israel, Israel siempre tuvo la esperanza de recibir al Mesías. Pero los gentiles, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios bendiga su palabra. Todos nosotros conocemos que el apóstol Pablo era llamado el apóstol de los gentiles. Él recibió un llamado específico, un llamado particular para llevar el evangelio al mundo gentil. Ustedes saben que en la Biblia encontramos al pueblo judío, ¿verdad? Como pueblo escogido por Dios, pero también todos aquellos que no son judíos son llamados gentiles. Y aunque el apóstol Pablo era el apóstol, versículos del 11 hasta el versículo 16. Efesios capítulo 2 del 11 al 16. ¿Qué bendiciones tenemos por estar en Cristo? Dice así la palabra del Señor. Voy a leer Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de ese. Muy buenas tardes, hermanos amados. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día de aniversario de nuestra iglesia. Estamos cumpliendo 16 años. Miren estos preciosos arreglos florales que nuestros hermanos anfitriones han donado para la iglesia. Cada ministerio está moviéndose el día de hoy con un aporte particular y esta noche será la gran celebración. Así que esperamos que todos podamos estar presentes para celebrar como debe ser un año más que el Señor nos concede aquí en la iglesia de San Felipe. Seguimos con nuestra serie, bendecida serie, diríamos, del libro de Efesios. Y esta mañana vamos a hablar acerca de las bendiciones de estar en Cristo. ¿Qué bendiciones encontramos de estar en la persona de Cristo? Y para eso vamos a leer el pasaje del capítulo 2 de Efesios para meditar en los apóstoles de los gentiles. Él nunca se olvidó el lugar de preponderancia que tenían los judíos dentro del designio de la voluntad de Dios. Y lo que Pablo va a hacer es va a trazar el contraste entre la vida de los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, y la vida de los judíos. Y tomando ese ejemplo de gentiles y de judíos, va a arribar a las conclusiones de lo que significa llevar una vida con las bendiciones en Cristo Jesús. A los gentiles, ustedes saben, se les llamaban los de la incircuncisión. Y esta era una de las primeras grandes diferencias que había entre los gentiles y los judíos. Y esa era una de las razones por las cuales los judíos sentían un desprecio hacia el mundo gentil. De hecho, el judío le daba gracias a Dios por no haber nacido ni perro